Bueno, ahora resolvamos este ejercicio que de igual manera es una ecuación diferencial normal que ya en su entrada f de t tiene esta forma de señal, ¿ya? En el anterior ejercicio ya habíamos resuelto con funciones ventana, ahora nos toca resolver con la definición de la transformada de Laplace. No es otra cosa que simplemente agarrar a las señales, introducir en la fórmula e integrar. Ya esa la integración ya sí o sí lo que les recomiendo es que se pasen nuevamente cálculo 1 la parte de integrales, no tienen de otra, es repasar. Entonces tratemos de resolver este ejercicio de una manera rápida. Lo que estamos haciendo es aplicar transformada de Laplace a toda esta expresión, ya la habíamos visto n veces. Al hacer esto vamos a obtener toda esta expresión ya de una manera directa. Si se dan de cuenta, la condición inicial simplemente se reemplaza. Todo esto de acá es por tablas, ¿no? Menos 3 veces la transformada de y de t, que sería y de s, es igual a f de s. Despejando de este término y de s, vamos a mandar a dividir s menos 3 a ambos términos. ¿De acuerdo? Este valorcito de acá, menos 1, pasa al otro lado con más 1. Por eso es que aparece esta expresión. Vamos a tener que aplicar la transformada inversa. Al aplicar la transformada inversa, noten que esto ya va a ser una exponencial. Como ya les decía, esta transformada de acá viene de la ecuación diferencial, pero ya esta expresión de acá viene de la señal. Entonces, sin más que decir, vamos a tener esta solución finalmente, pero nosotros tenemos que hallar g de t, pero g de t va a estar dada de esta manera. No va a ser otra cosa que la transformada de Laplace de f de t de toda esta señal dividida con s menos 3 y le ponemos ahí la transformada inversa de Laplace. Entonces vamos a decir, hallamos las funciones del gráfico por definición. Cuando estamos diciendo por definición, se les tiene que venir a la mente la definición de la transformada de Laplace, que sería esta. Entonces vamos a decir, todo esto va a ser f de s para nosotros, pero cuando nosotros estamos evaluando y estamos utilizando esta ecuación o esta fórmula, siempre tienen que ver de que empiece desde cero, de cero hasta el infinito. Vean que la gráfica está empezando en cero. Entonces vamos a tener que hacerlo como cálculo 2 por tramos o cálculo 1, evaluar las integrales por tramos. Desde 0 hasta pi medios, fíjense que acá hay pi, la mitad de esto sería pi medios, por eso es que se pone esa integración de 0 a pi medios. Y esta recta de acá es inmediata, lo que está con fucsia o con este color, justamente viene dada con esta ecuación. Se multiplica la exponencial de Laplace más la integral desde, para nosotros sería pi medios, hasta que termine toda esta señal senoidal, si más no me equivoco, hasta este punto de acá. Este punto de acá va a ser 2.5 pi, o 2 pi dividido entre 2, no, perdón, 2.5 por pi, pero 2.5 se puede expresar como 5 medios, ¿de acuerdo? Ahora, para hallar esta ecuación de acá es recurrir a sus conocimientos del prefacultativo, no hay de otro, es bien sencillo, ¿no? O bien pueden utilizar este seno de acá, pueden desplazarlo al origen, agarrar este punto y desplazarlo al origen y de ahí analizar. Por ejemplo, si acá su amplitud es desde 4, ¿cuánto sería su amplitud positivo? Sería 2. Desde 2 hasta 4 sería 2. Desde 2 hasta 0 sería simplemente 2. Por lo tanto, se anota la amplitud de 2. Del seno de la frecuencia en que se repite todo este ciclo, que va a ser para nosotros desde pi medios hasta 2.5 pi. Pero eso se representa como si fuera simplemente 2pi, si se dan de cuenta. Sería entonces 2pi el periodo, ¿no? Recuerden que la fórmula viene dada de la frecuencia 2pi sobre el periodo. Pero al hacer esta resta van a notar que esto ya se simplifica de una manera directa, ¿no? Bueno, eso ya es cuestión de acordarse de algunas cosas, nada más, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se presenta este t menos pi medios? Simplemente el desplazamiento desde este punto o desde el origen hasta pi medios, ¿de acuerdo?
todo esto ya está resuelto, pero está desplazado hacia arriba 2 unidades, por eso es que es más 2. Y al final se le multiplica el exponencial de Laplace, ¿no? Finalmente, para esta recta no hay mucho que explicar, es bien sencillo hallar esta recta de acá. Ustedes ya con la práctica van a ver que las ecuaciones de las rectas ya no tienen que utilizar los métodos convencionales, ya van a utilizar un criterio más lógico para ustedes, ¿no? Lo que yo hago es simplemente agarrar esta señal de acá. Si se fijan bien, esto de acá tiene la unidad de 5, es la amplitud de 5 y la resta entre la base de este triángulo, que sería 3.5 equivalente a 7 medios pi, ¿no? Menos 5 medios de pi. Eso sería la base, ¿no? Altura base multiplicada por esta señal, por esta recta, que sería una recta con pendiente negativa, pero el negativo está saliendo acá. Bueno, entonces esa recta, si lo trasladamos al origen, o más bien dicho, desde el origen se está desplazando hasta 5 pi medios. Fácil, sencillo. Y al final todo esto ya es cuestión de integrar. Al integrar vamos a encontrarnos con esta forma de acá, ¿no? Ya esta integral es bien compleja, ¿no? Si se dan de cuenta hay integrales cíclicas e integrales por partes, ¿no? Entonces, de una manera rápida vamos a decir lo siguiente, a todas las integrales lo voy a bautizar con otras nuevas variables para que podamos resolver con secuencia. Bueno, entonces hay que recordarse siempre que esto vamos a hacer cumplir, ¿no? Hay que recordarse de eso, ¿no? Por eso ese es el objetivo. Entonces, cuando nosotros ya tengamos f de s, lo que tenemos que hacer es dividir entre s menos 3. Al dividir vamos a obtener toda esta expresión de acá. Vamos a aplicar la transformada inversa y vamos a tener toda esta expresión que justamente es para g de t, así de sencillo. Donde vamos a tener al valor de a, que es una integral, el valor de b, que es otra integral, y el valor de c, que es otra integral. Entonces ya esto ya es solución por cálculo integral, no hay de otra. Entonces vamos a repasar de una manera rápida, porque esto ya se supone que ya saben. Para la integral de a, obviamente es por partes, ¿no? Si lo hacemos por partes, vamos a obtener esta expresión de acá y vamos a tener que evaluar los límites. Claro, esta expresión, chicos, tienen que poner pausa el video y van a notar que va a ser esto de acá, ¿no? Al evaluar los límites vamos a tener toda esta expresión resolviendo, a va a tomar todo este valor de acá. Pero este valor de a, si se fijan bien, acá a tenemos que dividirlo con s menos 3. Ya lo estamos dividiendo a toda la expresión. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer después? Agarrar todo este término de acá y hacer fracciones parciales. Al hacer fracciones parciales, nuevamente les repito, esto es de cálculo 1, repasen, vamos a obtener toda esta expresión de acá. Yo ya estoy hallando las constantes, lo propio pasa con estos dos términos de acá, los restantes. Finalmente vamos a tener toda esta expresión con fracciones parciales, que ya lo habíamos hecho, va a tener esta forma y va a tener esta forma, como ya les había explicado en el anterior apartado. Esta expresión de acá en fracciones parciales se denota así, de tal manera que tenemos que hallar a, b y c. Ya eso es trabajo para ustedes. Por lo tanto, si se recuerdan, ya estamos hallando esto y ya está con sus fracciones parciales, tenemos que hallar la transformada inversa. Al hacer eso, vamos a tener que hacer, ya la transformada inversa es inmediata, si se fijan bien. La transformada inversa de todo esto ya va a ser una exponencial, esto una constante, esto la variable t, ¿no? Entonces, al hacer eso, vamos a hacer lo que les estaba diciendo, ¿no? Esto va a ser la exponencial, la constante, t sobre 3, y todo esto es esta expresión de acá con su desplazamiento es todo esto, ¿no? Multiplicada por toda esta expresión de acá. Y al final tenemos que evaluar los desplazamientos en sí, ¿no? ¿Listo? La transformada de Laplace de esto sería todo esto, ¿no? Aplicando la transformada inversa, obviamente ya hemos aplicado. Finalmente vamos a tener esta expresión o la solución para simplemente este término. Ahora vamos por este término de acá, de una manera directa o rápida nuevamente. Toda esta expresión se puede anotar de esta manera. Esta integral es inmediata, pero esto de acá se puede resolver con funciones complejas, si quieren verlo así.
Los resolveremos por ese lado para que aprendan algo nuevo, ¿no? El coseno se puede expresar como por Euler, por esta identidad trigonométrica, obtenemos esto de acá. Podríamos sacar el 2, un medio, y tendríamos toda esta expresión de acá. Finalmente, esta integral se convierte en una integral sencilla de exponenciales. Hay que tener en cuenta que las constantes que vamos a tener que sacar el argumento va a ser simplemente s menos j, porque recuerden que estamos integrando en función a t. ¿Listo? Tenemos esto, ya tenemos integrado a la expresión b. Faltaría evaluar los límites. Al evaluar los límites, ya cuando vamos por este lado se hace algo bien engorroso, ¿no? Algo bien largo. Ya esto lo dejo para ustedes. Simplemente lo que quiero que se entienda es que cuando vamos por la parte de la fórmula es resolver las integrales en sí, ¿ya? Y ustedes ya verán cuál método utilizar, si es funciones ventana o por este lado. Depende de ustedes. Finalmente vamos a tener todo esto, ¿no? Lo que estamos haciendo es algo bien engorroso, evaluando límites. Es algo ya que no debería de explicarles mucho. Si se fijan bien, acá simplemente estoy evaluando los límites. Acá estamos haciendo cumplir algunas propiedades. Ya, hasta acá yo creo que sí, desde acá vamos a empezar a explicar. Finalmente acá sacando el mínimo común se convierte de este tipo, ¿no? J elevado al cuadrado es menos 1. Menos por menos 1 va a ser más 1, ¿no? La parte superior de arriba simplemente es algebraicamente resolver, ¿ya? Vamos a obtener esta expresión de acá. Finalmente hay que agrupar de una manera conveniente, si se fijan bien. Esto da alusión a un coseno, ¿no? A un coseno de 5 pi medios de t. En este caso sería de s, ¿no? De t, ¿no? O de s sería. Lo propio pasa con todas las expresiones de acá y vamos a tener todo esto de acá. Fíjense que acá estaba diciendo que era s, pero en este caso no hay la variable s, simplemente es el argumento 5 pi medios. Eso se copia, ¿no? Es como si fuera todo una constante. Lo propio pasa acá y para estos dos términos. Al final todo esto es una constante. Entonces, esas constantes tienen equivalencia, si se fijan bien. Coseno de pi medios, cuando le sumemos cualquier n, siempre va a valer 0. Lo propio pasa con esto y toda esta expresión se vuelve 0. Seno de pi medios obviamente es 1 menos 2 y todo esto se vuelve 0. Coseno de pi medios es 0. De tal manera que ya tengamos de una manera reducida ya la expresión, porque yo simplemente estoy agarrando a la parte que es z, pero al final z está dada, es una parte intermedia de b, ¿no? No lo había notado ahí, pero ustedes pueden poner pausa al video y ver de dónde estoy sacando z, de tal manera que yo tenga esta expresión. Al final tengo que dividir en s-3, lo que habíamos hecho. Lo que restaría hacer es fracciones parciales nuevamente. Agarramos a la expresión, fracciones parciales, no hay de otra, y obtenemos todo este resultado de acá. Ya, entonces vamos a decir, al hacer fracciones parciales, creo que me he adelantado, ¿no? Ya, entonces al hacer fracciones parciales obtenemos esto y vamos a obtener toda esta expresión de acá. Ya habíamos hallado los valores de A, B y C. Hasta acá tengo que hallar la transformada inversa de Laplace. Al hacer eso vamos a obtener toda esta expresión de acá, ¿no? Recapitulando, como les decía, obtenemos esto. Tenemos que dividir, fíjense que acá está esta expresión. Tenemos que dividir s-3. S-3 estoy agarrando y dividiendo a todos los términos. No hay de otra, porque hasta acá tenemos que aplicar la transformada de Laplace. Vean que tenemos que transformar la antitransformada, ¿no? Pero desde acá ya tenemos que utilizar fracciones parciales de tal manera que encontremos las constantes. Esta fracción de parcial de acá es inmediata, es sencilla. Esta de acá también. Estas dos ya puede ser complicada y justamente corresponde a las mismas, ¿no? Esto ya es una fracción parcial con el numerador de grado 1, ¿no? Bueno, ustedes lo ponen en pausa y verifican esta fracción parcial, sus constantes es lo importante. Al aplicar la transformada de Laplace es bien sencillo, simplemente, bueno, no es tan sencillo, es largo, ¿no?
De ser sencillo lo es, pero es largo, es bien engorroso, ¿ya? Bueno, entonces aplicando la transformada, la antitransformada de Laplace, vamos a obtener la siguiente expresión, si se fijan bien. ¿Dónde está apareciendo un coseno? Si se fijan bien acá, para esta expresión de acá, estamos obteniendo a las exponenciales con un tercio, ¿de acuerdo? También podemos factorizar ese 5s con todo esto de acá. Fíjense que el exponencial elevado a la menos 5 veces pi medios corresponde con este. Estoy factorizando y estoy agrupando todos estos términos, de tal manera que la transformada de esto va a ser justamente el coseno, ¿no? Y el seno va a ser todo esto de acá, con 3 seno, ¿no? Y al agrupar todos los términos que están solos con esto de acá, vamos a obtener todo esto de acá, multiplicado por u de t. Pero como la exponencial representa el desfase, simplemente estoy copiando. Más lo que sobra, ¿no? Factorizamos la exponencial y eso representa el desplazamiento. Agrupando vamos a tener todo lo que está dentro de los corchetes y las transformadas de Laplace correspondientes. Esto de acá obviamente es el coseno, esto va a ser el seno y esto de acá se van a sumar, ¿no? De tal manera que tengamos la transformada de esta expresión que fuera una exponencial, ¿no? Al final tenemos esta expresión. Bueno, esta sería la solución para B. Ahora hay que hallar para C. Obviamente este ejercicio es bastante, muy largo. Y como les decía, ustedes ya van a ver por cuál método ir, ¿no? Ahora vean que para esta integral de acá ya es por partes. Una integral por partes y una integral inmediata. Si se fijan bien, esto es por partes, una integral inmediata. La integral inmediata, o más bien dicho, se resuelve por partes y acá ya está resuelta la integral inmediata, evaluado con sus límites también, ¿no? Entonces, bueno, falta evaluar. Entonces vamos a tener que resolver esto de una manera rápida. Si se fijan bien, ya está resuelto. Evaluamos los límites. Es más o menos semejante a la parte de ecuaciones o integrales complejas, pero ya es algo que ustedes tienen que resolver. Con la práctica ya van a encontrar su manera de resolver y su velocidad, ¿no? Bueno, ya tenemos esta expresión. Y tenemos que aplicar lo que ya habíamos dicho, tenemos que dividir S-3 a toda esta expresión y hacer fracciones parciales nuevamente, ¿no? Agarramos y repartimos de una manera conveniente y las fracciones parciales a simple vista son sencillas, simplemente acá es el problema, ¿no? Para estos dos términos y los demás ya son inmediatas. Cuando ya tengamos las constantes de las fracciones parciales que ya hemos hallado, sería de este tipo, ¿no? Finalmente deberíamos de hallar la transformada de Laplace. Recuerden que ya estamos en este paso para hallar g de t. Estamos hallando c sobre s-3. Finalmente tendríamos que hallar la transformada inversa y ya con las fracciones parciales nuevamente hallamos la transformada inversa y ya tenemos esta solución de acá. Fíjense que la transformada de esto va a ser la exponencial. La transformada de menos 1 sobre s es una constante, es 1. Lo restante ya es sencillo esta parte de acá. Simplemente es agarrarse, si no saben muy bien esta parte, agarrarse tablitas y simplemente es representar sus transformadas inversas. Esta parte de acá representa al desplazamiento nuevamente. Y ahora, como les decía, todas las constantes a, b y c están saliendo de la función f de s, del gráfico. ¿Eso qué implica? Que nosotros tenemos que multiplicar siempre un u de t a todas las soluciones. Siempre, ¿no? Y multiplicar el desplazamiento. Listo, con eso ya tendríamos las tres soluciones. Fíjense, para A, para B y para C. Finalmente g de t ya estaría hallada cuando nosotros agarramos estos tres y reemplazamos. La solución final está dada de esta manera. Recuerden que está dada de esta manera, donde g de t era todo esto, ¿ya? Entonces esta sería la solución, pero g de t está en sumatoria con estos tres. No lo voy a anotar porque va a ser bien engorroso y bien largo. Bueno, hasta acá ya habríamos finalizado este ejercicio, espero que les haya servido. Vamos a ver para los siguientes ejercicios ya señales periódicas, ¿ya? Les aconsejo que vean esos videos y finalizaríamos de esta manera.